le podemos preguntar también por este tema. En línea tenemos a Cristian Castillo, que es diputado nacional del Frente de Izquierda. Cristian, ¿cómo te va? Gonzalo del Monte te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, una primera reflexión del paro general de hoy. Parece que tiene una adhesión bastante importante, porque a pesar que hay colectivos, van muchos de ellos semivacíos, y creo que eso se debe a que a pesar de que la UTA carnereó abiertamente la medida de fuerza y al desprestigio que tiene la conducción de la CGT, los sectores que pueden parar, bueno, lo han hecho porque la situación económica está verdaderamente muy difícil, los salarios no alcanzan y hay un descontento creciente con el gobierno, ¿no? Esto pese a que, bueno, para los sectores informales se hace difícil, ¿no? Una medida de fuerza, evidentemente, y la conducción de la CGT tampoco tuvo una política para que esto sea aún más contundente. Pero pese a esto, creo que es una medida de fuerza de mayor importancia, me parece, que la que el gobierno imaginaba. ¿Vos creés que esto se soluciona con, por ejemplo, no te quiero meter en el barro de la CGT y además, pues por ahí está mucho más ligado al peronismo y demás, pero vos creés que esto se soluciona con conducción o ya caló mucho más fuerte el discurso de desprestigio contra los sindicatos? No, a ver, yo me parece que ese es el dato, que a pesar de ese desprestigio que tiene la conducción de la CGT, pero es un desprestigio porque no peleó, ¿no? Entonces esa es la base del desprestigio de la CGT, que este año y pico que llevamos de gobierno de Milei, de caída del poder de ingreso, de pérdida de derechos laborales, estuvieron durmiendo la siesta, básicamente. Y ahora es muy significativo que hayan tenido que volver al ruedo de la mano de la protesta de jubilados, que son el símbolo de la resistencia al gobierno, donde miércoles a miércoles, a pesar de la represión, de los palos, de los gases, siempre las organizaciones de jubilados están ahí. Y bueno, ayer hubo una movilización que ya fue, la verdad, bastante masiva, de mayor envergadura que la que muchos esperaban, y hoy me parece también la adhesión al paro explica también la simpatía con los jubilados, ¿no? Bien. Cristian, bueno, metámonos de lleno en la Cámara de Diputados. Finalmente aprobaron la creación de la comisión investigadora. Así es, el gobierno no quería, y sin embargo se logró esto, que es elemental, porque el escándalo Libra es evidente, el presidente está implicado. Lo único que logró el gobierno fue que entre los citados a la interpelación no estén Javier y Karina Milei, como ustedes nosotros proponíamos. Claro, ustedes proponían Karina Milei, Karina Milei y Adorni, ustedes eran, o Adorni era otro. Y Javier Milei. Y Javier Milei. La propuesta nuestra era Javier Milei, el dictamen inicial tenía los nombres también del presidente y la vice, que a mi entender son los que tienen que responder varias cosas, ¿no? Porque a la que acusan de cobrar es a la secretaria general de la presidencia, de cobrar por reuniones con el presidente, y quien tiene que contestar cosas es Milei, ¿no? El que tiene la relación con Hayden Davis y otras cuestiones. Bien, ¿qué expectativas tienen para la visita de Franco, que va a ser la semana que viene finalmente? ¿Qué es más importante? Después respondeme esto si podés. ¿Qué es más importante? ¿La creación de la comisión investigadora o que Franco se siente ahí a dar explicaciones? Yo creo que son las dos cosas, porque Franco va a venir el 16 y el 22. El 16 tiene que hacer su informe como jefe de gabinete y el 22 tiene que venir a ser interpelado por el caso Libra, ¿no? Así que me parece que son las dos cosas las que tiene que contestar Franco. Bien. Cristian, tema elecciones, ahora volvemos a la Cámara de Diputados, además te quiero preguntar por el tema de la moratoria. Temas elecciones en la ciudad, ¿cómo viste este cierre de listas? ¿Qué expectativas tienen? Mirá, me parece que es perdón, que me está sonando el teléfono de línea. Me parece que el cierre de listas en la capital ha sido una situación de mucha fragmentación, ¿no? Fragmentación en el gobierno, fragmentación en el PRO, donde va con 3 listas, fragmentación en el peronismo, que también lleva listas, y en nuestro caso, bueno, la lista de la izquierda encabeza Vanina Biasi junto con Luca Bonfante, emergente de la lucha del movimiento estudiantil. Va a ser una variante claramente diferente frente a las que están en juego, ¿no? Porque la izquierda ha mostrado una oposición consecuente
al gobierno libertario no se ha puesto nunca la peluca, como sí han hecho, por el contrario, otros bloques. Así que me parece muy importante que la izquierda pueda tener una renovación de sus bancas en la legislatura porteña, de donde ha tenido una práctica, me parece, muy consecuente. ¿Cómo ves a la izquierda en este contexto que en la ciudad, por ejemplo, desde hace un par de años emergió, obviamente, la Libertad Avanza y les disputó en su momento ser la tercera fuerza? ¿Cómo ves este crecimiento de ese espacio? ¿Crees que la izquierda podría volver en algún momento a ocuparlo? Mira, yo creo que, a ver, el dato es la fragmentación que hay, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires políticamente. Creo que son 18 listas, ¿no? Finalmente las que se terminaron presentando. Sí. Creo que ese es un escenario. Y lo nuestro, lo que contrasta es que hemos mantenido el frente de izquierda durante todos estos años, y que bueno, y me parece también que hacia la elección de octubre nosotros vamos a ir con la candidatura de Miriam Bregman a diputada, y me parece que vamos a pelear por nuevamente tener un diputado nacional por la ciudad, ¿no? Bien. Es otro de los desafíos que tenemos ahora con el desdoblamiento. Primero es mantener nuestra presencia en la legislatura porteña y bueno, y después ir hacia la lucha por la diputación nacional, donde yo creo que me parece que vamos a tener la posibilidad por lo menos de un buen resultado, aunque, insisto, es una elección. Todo el proceso electoral es muy incierto, porque la situación internacional está incierta con toda la guerra comercial, porque hay también una situación nacional donde se queman reservas todos los días y donde no sabemos verdaderamente cómo se va a terminar llegando a ese escenario. Lo que sí nosotros podemos dar cuenta es de lo que hicimos en todo este tiempo, que fue una oposición muy clara al gobierno, denunciar cosas que otros no denunciaban, nunca ponernos la peluca, como se dice a los diputados de bloques opositores que han jugado para Milei, y acompañar todos los reclamos del pueblo trabajador tanto en las calles como en el Parlamento y la legislatura. Nosotros estamos con los jubilados todos los miércoles, bajamos los diputados del Frente de Izquierda a acompañarlos y bueno, y a bancarlos en esa situación de palo, de gases que Patricia Bullrich le manda todos los miércoles. Así que me parece que eso es lo que nosotros tenemos para mostrar, y un programa completamente alternativo al de este gobierno, que otra vez nos lleva a aumentar la deuda con el FMI, y eso significa menos plata para jubilados, menos para educación y menos para salud. Ahora abrimos el tema FMI. Te consulto por el tema moratoria previsional. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué proyectos o qué ideas tienen en carpeta para poder, digamos, reflotar el vencimiento de la moratoria? Bueno, eso fue otro de los temas que se votó en el recinto, el emplazamiento para empezar el tratamiento de proyectos vinculados al tema previsional, incluyendo la moratoria. Ayer fue la primera reunión del plenario de comisiones de previsión y presupuesto, estuve en esa reunión, y nuestro planteo es primero atender la emergencia y prorrogar retroactivamente la moratoria, porque verdaderamente las consecuencias sociales son gravísimas de la falta de moratoria. Ustedes tengan en cuenta que al no haber moratoria, nadie que no tenga los 30 años se va a poder jubilar. Eso es 9 de cada 10 mujeres cuando llegan a los 60 y 7 de cada 10 hombres cuando llegan a los 65. Y entonces la única que le queda a la parte de la población que podrá acceder a la PUAN, que no es toda, no es universal la PUAN. Si vos tenés, por ejemplo, algunos bienes, no entras a la PUAN, y no te permiten acumularlo con pensión de viudez, lo cual, claro, para graficarlo, es una pareja de jubilados que hoy hace malabares para llegar a fin de mes, muere un cónyuge, vos fíjate, una persona que queda viuda a los 80, 85 años y pasa a tener la mitad de los ingresos, ¿dónde va a vivir? No, es imposible. O sea, es una cuestión de un mínimo de humanidad, y la PUAN no te permite acumular con pensión de viudez. Entonces de un día para el otro te quedás con la mitad de tus ingresos, y que ya son bajísimos, ¿y dónde vas a parar? Entonces, me parece que más allá de todas las discusiones que se puedan hacer, la prórroga de la moratoria es algo pero elemental, desde el cual discutir mejoras integrales para el sistema jubilatorio. Nosotros tenemos un proyecto para recomponer ingresos, porque el punto de vista tiene que ser cuánto necesita un jubilado para vivir. La Defensoría del Jubilado de la Tercera Edad lo establece en 1.200.000 pesos. Entonces, ¿cómo garantizamos que los jubilados cobren eso?
no cómo ajustamos a los jubilados para que se sigan muriendo de hambre y cobren apenas un poquito más de 300.000. No, además del ajuste ya que viene sufriendo ese sector. Los últimos 3 gobiernos, Macri, Alberto y Milei, todos ajustaron sobre jubilados. En el de Alberto eran los que no cobraban el bono, le licuaban el ingreso. Ahora a los que cobran el bono, a los que cobran la mínima, un bono congelado de marzo del año pasado en 70.000 pesos. Pero es una barbaridad. Y después el gobierno dice, subió la jubilación. ¿Qué subió? Si tenés un bono congelado. O sea, para la gran mayoría que cobra solo la mínima, sus ingresos han tenido efectivamente un retroceso muy fuerte, ¿no? Y bueno, esto es lo que hay que recomponer integralmente, ¿no? Entonces, a nuestro entender, nosotros estamos a favor de la prórroga de la moratoria como una medida de emergencia, a la vez que nos parece que hay que debatir cómo mejoramos los ingresos del conjunto de los jubilados y jubiladas. ¿Cómo lo ves al gobierno en el Congreso? Porque da la sensación de que ya le están entrando las balas. Esto de la comisión investigadora parecía imposible hace, no sé, pienso 2 meses atrás. Y yo creo que el gobierno lo último que consiguió fue aprobar el DNU de la deuda con menos votos de lo que pensaba. Lo logró con 129, lo cual fue una merma importante de los aliados que había conseguido para aprobar la ley base, por ejemplo. Y bueno, y creo que ahora, algunos dicen que ni lo llamaron a los gobernadores para tratar de negociar. Creo que el gobierno se confió cuando lo que está habiendo en el país es un clima más opositor, un clima opositor creciente, básicamente por la plata no alcanza. Que no llamaron a los gobernadores para que acompañen, digamos, el otro día lo de la comisión. Eso dicen, por lo menos algunos de los que no lo acompañaron. Pero independientemente de eso, yo lo que creo que hay es un clima opositor mayor en la población, y esto se percibe desde las encuestas hasta los comentarios de la gente, votantes de Milei que dicen, al final lo voté para ganar más, para estar mejor, y ahora tengo que tener un trabajo extra si es que lo consigo, la plata no me alcanza. Esa es la realidad que se vive, la inflación que se está disparando nuevamente, ya la de la ciudad de Buenos Aires dio arriba del 3, y no sé, el INDEC hará magia para tratar de que no llegue a 3, pero todos vemos esa situación donde los productos alimenticios no paran de aumentar. Uno va al supermercado y tiene un 10-15% más de gasto que el mes anterior, ¿no? Eso. Sí, el golpe en alimentos es un hecho y es muy palpable. Te pregunto por el FMI. Anteayer se conocieron los primeros lineamientos, que tampoco era nada nuevo de lo que ya se decía. ¿Cómo lo ves al respecto? A ver, lo que se conoció nada más que van a prestar 20.000 millones de dólares. Después no se sabe cuánto va a ser efectivo y cuánto es lo que le van a dar inmediatamente, digamos, de fondos frescos para poner en la reserva, y no se saben las condicionalidades. Uno puede intuirlas, pero todavía no están. Entonces el efecto que va a tener ese préstamo está abierto, ¿no? Y lo otro es que cualquiera sean las condiciones, todos los acuerdos con el FMI terminan mal. Cuando De la Rúa consiguió el famoso blindaje, a los pocos meses tuvo que ir al megacanje, y en diciembre terminó en la quiebra del 2001, en la quiebra de la economía. Macri recibió el préstamo más grande de la historia para tratar de lograr su reelección, y fue una catástrofe. Y Alberto lo mismo, con Guzmán decían ahora es el FMI bueno, esto, y negociaron algo que iba a ser inevitablemente inflacionario, como lo pronosticamos, porque tenía aumento de tarifas y toda una situación que iba a golpear sobre el conjunto de la economía. En este caso este fue el resultado. Se replica un poco la cuestión de un préstamo prácticamente electoral y para que el gobierno llegue con aire, como por ejemplo comentabas vos recién con Macri. El paralelismo es inevitable. Es inevitable, con una diferencia que hay que ver si llega a octubre, a pesar que le den el crédito, digo en el sentido sin devaluar. Claro. Que es lo que el gobierno ha tratado de hacer hasta ahora. Claro. Pero por eso digo que las condicionalidades del préstamo es lo que hay que ver. Si va atado a que tiene que poner el dólar en una banda de flotación, bueno, ya está la devaluación, o si tiene que dejarlo flotar libremente. Entonces el gobierno viene quemando las reservas, porque la realidad es que tuvo un ingreso de dólares muy importante en el 2024, un superávit comercial alto de casi 20.000 millones de dólares, más los dólares que entraron del blanqueo,
y sin embargo tenemos el Banco Central en rojo en unos 10.000 millones de dólares. Entonces, y el gobierno todo lo está liquidando para mantener el negocio de la bicicleta financiera. Entonces, ¿eso hasta cuándo llega? Lo mismo, si le entran los dólares, supongamos que le dan 8 o 10.000 millones de dólares frescos, o sea, no ligados a la renovación de vencimiento. ¿Cuánto le va a durar eso? Claro. Y me parece que eso todo el mundo se está dando cuenta, eso es a lo único que se dedican. Caputo especulaba con tener un riesgo país más bajo, de entre 400 y 300 puntos, y los tiene casi 1.000, 900 y algo, 800, 900, etcétera, que se mueve con la incertidumbre internacional, y además con un impacto negativo que están teniendo la baja de los precios de las exportaciones argentinas, tanto en lo que hace a energía como en el sector agropecuario, ¿no? Claro, también. Entonces es una situación endeble, donde Milei hasta ahora lo que se ha dedicado es alimentar la bicicleta financiera, dar una ilusión de contención de los precios, pero que se le empiezan a escapar, y me parece que es lo que se está reflejando, digo, en esa situación de una parte de sus votantes que empiezan a expresar ese desencanto. Bien, Cristian, vos fuiste diputado provincial, ¿no?, de Buenos Aires. Sí, sí. Por la tercera también. Por la tercera. Electoral, así. Ahora la tercera está de moda, está de moda, volvió a reflotar con respecto a, obviamente, una eventual postulación de la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo ves el panorama de la provincia de Buenos Aires, que a priori parece bastante desordenado, no solo en el peronismo, sino también en el resto de los espacios? Bueno, el peronismo me parece que está en otra sintonía de la población, ¿no? En una interna clavándose los puñales, mientras el pueblo trabajador está pasando por una situación muy crítica. En la provincia tiene una clara expresión, porque la política económica del gobierno nacional pega de lleno, sobre todo en la tercera sección, en el conurbano bonaerense, donde está la mayor concentración de población bajo la línea de pobreza del país, ¿no? No es el mayor índice promedio, pero claro, sí la mayor concentración, ¿no? Y donde la falta de obra pública, por ejemplo, que es otra clave del recorte que ha hecho el gobierno, golpea también muy, muy fuerte. Vos recorres la provincia y el conurbano en particular, y vas a ver muchas obras que están a un 30, 40, 50, 60% y que dice obra paralizada por falta de fondos del gobierno nacional. Ah, eso es insólito. Por ejemplo, muchos planes de vivienda. Y bueno, y es una situación verdaderamente muy trágica, porque eso, todo lo que se hace, cuando no se sigue, después te demanda un montón más de recursos y todo. Y en vez de estar enfrentando, digo, las políticas de este gobierno, en el peronismo se están peleando entre ellos, ¿no? Y me parece que eso, bueno, marca una agenda de prioridades, donde están viendo dónde se pone cada uno, y no como representar el interés de toda la población que viene resistiendo las políticas de Milei, que es algo que vimos durante todo este tiempo, donde muchos de ellos se guardaron y no fueron parte de la resistencia que ha habido desde que Milei subió. De nuestra parte hemos hecho lo contrario, ¿no? Hemos estado, como decía, peleándola desde el primer día en las calles, y me parece que es parte de eso lo que vamos a tratar de transmitir en la campaña electoral, que todavía no sabemos cómo va a ser, si va a haber 3 elecciones con PASO y provincial desdoblada, y después la de octubre, o eso cambiará, sacarán las PASO, no sé. Sí, es la verdad que es muy... pelea de Kicillof con Cristina está dando que hay una situación de incertidumbre, y donde también hay que verle el incentivo de la población para ir a votar, ¿no? Porque verdaderamente el resultado que salga de esto va a ser una cuestión de conveniencia de algunos de los sectores del peronismo, y no la realidad de lo que necesita la clase trabajadora y los sectores populares en esta situación. Cristian, gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda. Mayra García y Gonzalo del Monte hacen Velocidad Argentina.